cada uno de estos vectores, lo que observaréis es que os irá dando alfa, beta y gamma diferentes, ¿vale? Pero lo interesante de esto es realmente daros cuenta de que estos tres vectores me pueden construir cualquier vector de R2. Cualquier vector. Lo que ocurre es que me dará varias combinaciones lineales. ¿Me seguís? Es decir, tantas combinaciones lineales como tantos valores pueda coger este parámetro. ¿Sí? Vale. Perfecto. ¿Queréis hacer alguna pregunta? Voy borrando, ¿eh? ¿Sí? Yo lo que veo, o pienso, ¿no? Que si se da siempre un valor, Sí. siempre habrá un generador, ¿no? O sea, si le das un valor digamos, al vector xy, o sea, al vector w, Sí. o en este caso, digo, porque son cosas diferentes. No, a beta. A beta. Aquí, ¿te refieres? No, de abajo, perdona. A gamma, vale. Sí, es decir, en este caso, o sea, esto suele ocurrir, ahora esto lo veremos dentro de un rato, cuando yo no tengo un sistema generador minimal. ¿Qué quiere decir un sistema generador minimal? La pregunta que yo me puedo hacer aquí, que será la interesante, es decir, oye, si tengo dos generadores, yo tengo estos dos generadores, los pongo uno enfrente del otro, una pregunta que me puedo hacer yo, a nivel de esfuerzo, sería la siguiente, es decir, ¿cuál de los dos generadores es el mejor? Entre comillas. Mejor es un poco raro. La pregunta sería, ¿cuál de los dos generadores es el que me va a garantizar generarme todo el espacio y al mismo tiempo me va a ocupar menos espacio? La respuesta será este de aquí. El que tenga, ¿qué es el que tenga menos vectores? En realidad la respuesta no es esa. O sea, la forma, digamos, de elegir cuál de los dos generadores será el mejor para definir todo mi espacio de R2 será aquel sistema generador que además cumplirá, que lo veremos ahora, que sea linealmente independiente. Por lo tanto, nos falta una herramienta para no encontrarnos con todo este tipo de cosas. ¿Vale? Es decir, que ahora debemos definir otro concepto más que nos ayude a reducir mi problema, ¿sí? Reducir la complejidad del problema, ¿vale? Entonces ahora entramos, por eso te decía que es importante para mí, es importante que entendáis lo que es un sistema generador y que veáis que no va a depender del número, o sea, hay un cierto número mínimo de vectores para que sea generador, pero a partir de ahí tú puedes ir añadiendo todos los vectores que quieras, que seguirá siendo generador, ¿vale? Entonces, vale, definición. Que puede ser infinito. Claro, lo interesante de esto es decir, oye, ¿por qué coger tantos vectores cuando yo a lo mejor necesito un número más reducido de vectores que realmente me haga el mismo servicio? Esta es la idea, ¿no? Vale, definición de, vamos a poner vectores linealmente, definición de independencia y dependencia de vectores. Esto que os acabo de comentar, o sea, cuando yo estudiaba bueno, me fijé o no lo tuve claro, pero a la que tú te lo empiezas a hablar dices, hostia, claro, es que hay toda una serie de cosas que ¿por qué? Hay ciertas definiciones, ¿por qué estas definiciones? Es que luego, cuando entiendes exactamente el porqué de esa definición, dices, coño, es que ahí estamos intentando buscar resolver un problema de una forma concreta, o de la forma más simple concreta, y por eso todas estas herramientas, ¿no? Eso es importante que os hagáis estas preguntas, ¿eh? Yo al menos
Yo al menos me las hago, ¿vale? Vale, entonces, definición. Decimos, sea un conjunto de vectores V1, VR, perteneciente a un espacio vectorial. Entonces decimos que son linealmente independientes o LI si, atención, si podemos, vamos a poner, podemos hallar la combinación lineal, y aquí os voy a poner para que no confunda, o sea, bueno, aquí podemos utilizar la misma nomenclatura, pero puedo, por ejemplo, puedo hallar la combinación lineal de estos vectores, es decir, alfa por V1 más beta por V2, bla 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 bla, más gamma por VR, igual al vector 0 si alfa, beta y gamma vale 0. Esto es importante. O sea, fijaros que estoy volviendo a usar el concepto de combinación lineal, pero aquí estoy poniendo dos restricciones. La primera, estoy diciendo que esta combinación lineal entre los vectores me tiene que dar el vector 0. Dicho de otra forma, que yo voy a imponer esta condición. Pero no solo eso, sino que además voy a imponer que los valores de alfa, beta y gamma que yo estoy buscando tienen que darme 0. O sea, que la única forma de obtener el vector 0 a partir de esos vectores es multiplicarlo por 0. Si esto no se cumple, si hay algún caso en el que alfa, beta, gamma, etc. no son iguales a 0, entonces diremos que son linealmente dependientes, ¿vale? En caso contrario, diremos que el conjunto V1 hasta VR son linealmente dependientes. LL. ¿Vale? Veamos un caso específico. Y voy a coger, por ejemplo, voy a seguir trabajando con el mismo conjunto de antes. Tengo ejemplo. Dados los vectores, por ejemplo, 1, 1 y 1 menos 1, nos vamos a preguntar si son linealmente independientes. ¿Son estos dos vectores linealmente independientes? Bueno, pues para contestarlo, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a buscar, vamos a ver si la única forma de obtener el vector 0, 0 sea encontrar un alfa y un beta que sean justamente 0. Si yo resuelvo este sistema y la única solución es el 0, entonces serán linealmente independientes. ¿Me seguís? ¿Vale? Por lo tanto, fijaros que esto sería alfa más beta igual a 0 y alfa menos beta igual a 0. Aquí fijaros que me pasó lo mismo de antes. Aquí, por ejemplo, si esto lo sumo, 2 alfa, esto se me va, 0 más 0, 0, así que de aquí me sale que alfa es 0 entre 2 que 0. Y claro,
de aquí ya sé que beta es igual a alfa. Como alfa es 0, beta es 0. Por lo tanto, ya puedo decir que sí, son linealmente independientes. Es decir, que estos dos vectores, este conjunto de vectores, de momento ya podemos decir que es un sistema generador de R2 y que además son linealmente independientes. Esto es lo que más adelante llamaremos base de R2. Linealmente dependientes. Independientes. Independientes. Es decir, conclusión, el sistema, es decir, los vectores 1, 1 y 1, menos 1, son linealmente independientes. ¿Vale? Así que esta herramienta es muy útil, la vamos a explotar muchísimo, porque esto es una de las, digamos, una de las dos herramientas que necesitaba para obtener ese mínimo número de vectores que me va a generar un cierto espacio. ¿Vale? Venga, os voy a poner ahora uno más de este con tres componentes para que veáis cómo se haría. Y ya pasaremos a otra definición. ¿Vale? Vale. Borra aquí un momento todo esto. Va bien, ¿no? Sí, ¿eh? Sí. Mejor que la otra clase, ¿no? Bastante más relajada. La otra era un poquito más... Pues ahora me parece más fácil lo otro que esto. Sí. Bueno, es que, ¿sabes qué? A mí realmente lo otro es como muy mecánico, muy seguir la definición, pero ahora aquí empieza a tener una chicha, una potencia esto que da miedo, ¿eh? Que da miedo. Vale, voy a poner otro ejemplo. Venga, dados. Los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y te voy a quitar las comas, ¿vale? Para como estoy definiendo varios vectores, ya pongo comas entre cada uno de los vectores, así no... comprobar si son linealmente independientes o son linealmente dependientes. ¿Vale? Bueno, ¿qué es lo que hacemos? Lo mismo. Voy a comprobar que alfa por 1, 0, 0 más beta por 0, 1, 0 más gamma por 1, 1, 1, esto me tiene el vector 0, 0, 0. ¿Vale? Vale, entonces, bueno, esto es alfa más gamma igual a 0. Luego tengo alfa por 0, se me va, más beta por 1, más gamma por 1, igual a 0. Y finalmente tengo alfa por 0, más beta por 0, gamma, más gamma igual a 0. Perfecto. Bueno, de momento que veo que gamma es igual a 0, pero de la segunda ecuación beta es igual a menos gamma, pero como gamma es 0, beta también será 0, y de aquí veo que alfa es igual a menos gamma, pero gamma es 0, así que alfa es 0, por lo tanto son linealmente independientes. ¿Vale? Por lo tanto, los vectores 1, 0, 0, 0, 1, 0 y 1, 1, 1 son linealmente independientes. ¿Vale? Venga, pongamos otro ejemplo más. Vale, estamos allí súper animados, no vamos bien de tiempo. Voy a complicar un poquito más la cosa. Y os voy a poner ahora, basándome en este ejemplo de aquí, cojamos ahora el conjunto, por ejemplo, 1, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y el vector 1, 1, 1. Y nos vamos a
preguntar si son linealmente independientes. ¿Qué diríais a simple vista? ¿Que son linealmente independientes o que no lo son? Hay una cosa aquí que os he ocultado y es lo siguiente. Si en un conjunto de vectores existe un vector que es combinación lineal de los otros, no serán linealmente independientes. De hecho, fijaros que este de aquí es casualmente la suma de estos tres. Por lo tanto, estos cuatro no pueden ser linealmente independientes. Vamos a comprobarlo, ¿vale? Entonces, aquí por ejemplo, pues tenemos que alfa por el 1, 0, 0, más beta por el 0, 1, 0, más gamma por el 0, 0, 1, es más t, 1, 1, 1. Voy a ver si es igual al vector 0, 0, 0. ¿Se ve bien? ¿Sí? Lo voy a poner, si quieres lo pongo ahí para... Aquí lo ves copiado a la izquierda, ¿no? Si no, cuando veas el vídeo que ves copiando, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Casi lo prefiero porque así hacéis preguntas, os centráis. Entonces esto sería alfa, la beta desaparece, la gamma desaparece y me aparece la t, ¿sí? Tengo la primera, ¿sí? Segunda, alfa por 0, 0 más beta más gamma por 0 más t igual a 0. Siguiente, alfa por 0, 0, beta por 0, 0, gamma más t igual a 0. ¿Qué ocurre aquí? Bueno, aquí una de las cosas que ocurre, yo no me he dejado nada. Una de las cosas que ocurre es que tengo 4 incógnitas y tengo 3 ecuaciones, ¿no? ¿Qué pasa? Que de entrada, aquí puedes decir, alfa, beta, gamma y t pueden ser 0. La respuesta, sí. Sí. Pero, ¿es la única respuesta? ¿Puede ser la única solución? No. Fijaros, como os he expuesto antes, cuando tenemos más incógnitas que ecuaciones, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Debemos contar el número de parámetros de los que va a depender la solución. Entonces, yo digo, son 4 incógnitas 3 ecuaciones. menos 3 ecuaciones, un parámetro, de nuevo. Eso quiere decir que alfa, beta, gamma y t van a depender de una de ellas 4. Os diría que en general da igual la que cojáis, pero hay según qué casos que coger algunas, unas más que otras. En este caso, por ejemplo, un truquillo que a mí siempre me gusta revelar es el siguiente. Si veis que en cada una de las ecuaciones hay algún parámetro en común, lo más fácil es coger dicho parámetro en común como el parámetro, digamos el parámetro libre. Entonces aquí lo que yo voy a proponer es que t sea t. Es decir, para mí el parámetro es el que va a depender, la solución va a ser t, ¿vale? No tiene por qué ser siempre así. Cada uno puede coger un parámetro diferente, pero repito, en algunos casos, pero aquí es que es muy evidente, es muy fácil. Fijaros que t, claro, gamma de aquí sale que es igual a menos t. Pero beta, despejada aquí, le sale que es igual a menos t. Y alfa es igual a menos t. Esto es perfecto, aquí digo, para t perteneciente a los reales. Esto es perfecto porque es lo que os decía antes. Si t es igual a 0, entonces serían linealmente independientes. Pero claro, si t es igual a 0, representa que este término de aquí se va. Y por lo tanto, ya, bueno, no lo había comprobado, pero podéis comprobar que estos 3 vectores son linealmente independientes. Pero ¿qué ocurre? Que si t no es 0,
Pongamos que t vale 1, alfa, beta, gamma y t ya no serán 0. Es diferente. Y por lo tanto ya no pueden ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque la definición me dice que alfa, beta, gamma y t solo pueden coger el valor de 0. Es la única posibilidad. ¿Vale? Respuesta: este sistema de vectores no es linealmente independiente, sino es linealmente dependiente. Es decir, conclusión: el sistema 1, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 1 y 1, 1, 1 son linealmente dependientes. Dependientes. Porque el parámetro nunca puede ser 0. No, no es que nunca pueda ser 0. Es que puede coger cualquier valor en lo real. Por lo tanto, podría ser 0. Sí, pero es que fijaros que la definición me especifica que tienen que ser iguales a 0. Es decir, la única que se admite es la solución 0. Es decir, que como puede coger cualquier otro valor, ya no cumple que sea linealmente Ah, independiente. porque puede coger otro valor. Si no pudiere solo el 0, entonces sí. Exacto. Vale. Fijaros que en el que hemos hecho antes, la única solución era el 0, 0. Pero entonces un parámetro siempre tendrá que coger un valor diferente de 0. No, un parámetro por definición puede coger cualquier valor. Entonces, como puede coger cualquier valor, podrá coger el 0, pero podrá coger otros infinitos más. Por lo tanto, claro, como va a depender del valor que coja, ya no puedo decir que son independientes. Entonces todo este tipo de ecuaciones, digamos, con 3 ecuaciones y 4 incógnitas, ¿no? Sí, correcto. Siempre serán linealmente dependientes. Exacto. Yo siempre que llegue a una situación como esta, Siempre. siempre sean linealmente dependientes. ¿Vale? Por lo tanto, por eso recalco tanto la definición, porque al final es un poco lo que decíamos, son una serie, digamos, de condiciones, reglas, definiciones, que si no las cumples, no se te etiqueta con ese, en este caso, la puedo ver linealmente independiente, ¿no? Vale, perfecto. Vale, pues vamos a entrar ahora. Os pondría otro, pero me apetece, antes de empezar a hablar de base, que es algo importante, dime. ¿Solamente en este caso sería linealmente dependiente? ¿O podría haber en más casos que fuera linealmente dependiente? No, hay muchas, claro, ejemplos como estos hay muchísimos, ¿no? Pero al final se trata de hacer la siguiente clasificación. Si tú al resolver el número de ecuaciones que sea, con las incógnitas que sea, te da una única solución, que es el 0, 0, 0, 0, 0, directamente son independientes. Que no, esa no es la única, ya son dependientes. Por lo tanto, en realidad, si te fijas, es o una cosa o la otra. Entonces, más que fijaros en un caso en concreto, es una cuestión de decir, vale, ¿qué es lo que debe cumplir para que sea linealmente independiente? Al final, os voy a hacer un dibujo para que veáis, interpretéis geométricamente qué quiere decir linealmente independiente. Si os pongo, por ejemplo, el vector 1, 0 y el vector 2, 0, ¿por qué son dependientes? El 1, 0 es este vector de aquí y el 2, 0 es este vector de aquí. Entonces, si os fijáis, ¿por qué son dependientes? Porque resulta que este vector de aquí yo lo puedo obtener cogiendo este vector de aquí y multiplicándolo por 2. Pues acabo de encontrar una combinación lineal entre ellos. Siempre que los vectores tengan una combinación lineal entre ellos, ya no podrán ser independientes. ¿Vale? Pongo otro caso, por ejemplo. ¿Qué sé yo? Por ejemplo, el vector 1, 1, el 1, 0 y el 0, 1. Este es un caso muy claro. ¿Son dependientes? Sí. ¿Por qué? Porque fijaros que el 1, 0 sería este vector de aquí, el 0, 1 sería este vector de aquí y el 1, 1 sería este vector de aquí. Entonces, claro,
¿Por qué son dependientes los tres? Porque uno de ellos los estoy escribiendo como combinación lineal de los anteriores. Por lo tanto, en realidad, que un sistema de vectores sea linealmente dependiente es una forma rápida de decir, solo que encuentre una cierta combinación lineal entre ellos, ya directamente puedo decir que son linealmente dependientes, ¿no? Entonces, estos tres vectores son dependientes, ¿por qué? Primero, pues porque este vector de aquí lo puedo obtener a partir de estos dos vectores. Pero, si os digo, por ejemplo, estos vectores de aquí, esto sería linealmente dependiente, ¿no? Y esto aquí también sería linealmente dependiente, ¿no? Pero, por ejemplo, os pongo este de aquí, ¿son linealmente dependientes o son linealmente independientes? Pues van a ser linealmente independientes. ¿Por qué? Porque no hay ninguna forma de, a partir de este vector, construir este vector. ¿Por qué? Porque esta componente 0 de aquí, por mucho que la multipliques tú por un número, nunca la vas a convertir en un número. Correcto. Así que estos dos vectores, este conjunto, decimos que es linealmente independiente. Es un rastreador de combinaciones lineales. A la que encuentre una ya automáticamente pasará a ser linealmente dependiente. Que no encuentre ninguna es independiente. Y al final, de aquí ahora se puede escribir mucho, ¿no? Fijaros que todo dependerá un poco de cuántos vectores os den, ¿no? Porque si os digo, por ejemplo, el vector 1, 1 y el vector 1, 0 son independientes, pues fijaros, los representamos, hostia, el 1, 0 está aquí y el 1, 1 está aquí. No hay forma de que este vector yo lo obtenga a partir de este, ni este a partir de este. Ahora, si yo meto un tercer vector, ahí ya se pueden convertir en dependientes, pues ya estoy jugando un poco en el sistema generador, ¿me seguís? ¿Vale? Entonces, importante jugar con estas cosas. Al final, para que nos hagamos una idea, si yo tengo dos vectores serán independientes y tienen direcciones diferentes. En cambio, si tengo tres vectores, tengo que ir con cuidado porque va a depender de si uno de ellos lo puedo obtener a partir de los otros, ¿no? ¿Sí? Entonces, esto es lo bonito que tiene la álgebra lineal, que aparte que tiene todo su propio lenguaje, lo conecta muy fácilmente con la geometría. Entonces, ya poco a poco empezáis a visualizar vectores por aquí. Ahora hablaremos de un concepto muy bonito que es el de subespacio generado. Y aquí es donde empezaréis a ver cómo una serie de vectores pueden obtener un conjunto infinito de vectores. Vale. ¿Queréis que hagamos un breve descanso? ¿Aguantáis bien? ¿Sí? Voy a parar un momento la cámara. El chocito de la cabeza en plan, venga, va. Un break de 5 minutos.